Bien, senador, ¿cómo le va? Un gran Bienvenido placer. a Miami. Muchas gracias. ¿Cuál es la misión que lo trajo a Miami? Bueno, venimos a acompañar el Foro de Desarrollo Democrático en las Américas para presentar La Economía Naranja, que fue un libro que publicamos el año pasado con Felipe Buitrago y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, hoy estamos aquí reunidos en homenaje a nuestro querido amigo Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, un banco que contribuyó en América Latina muy mucho, ¿verdad? Que ha contribuido mucho. Yo tuve la fortuna de trabajar con el presidente Iglesias 5 años durante su mandato en el BID y de hecho tuve una gran experiencia personal de ver cómo colaboró con mi país, con Colombia. Maravilla. Yo tuve la oportunidad también, mientras trabajaba con el presidente Carlos Menem, presidente de la Argentina durante 10 años, visitarlo varias veces a Enrique en su cargo de presidente, y a la Argentina le ayudó mucho, sin ninguna duda. Pero su presencia aquí en Miami tiene que ver con la economía naranja. Expliquémosles a la audiencia qué significa la economía naranja. Bueno, la economía naranja es un sector que está compuesto por 4 grandes grupos. Un primer grupo que podríamos denominar el patrimonio ancestral, que tiene centros arqueológicos, gastronomía, festivales, carnavales. Tenemos otro sector que son las artes visuales, las artes escénicas, las antigüedades. Tenemos otro sector que son los medios, la televisión, la radio, el cine, los medios digitales. Y tendríamos una cuarta categoría que son las creaciones funcionales, está la arquitectura, el diseño, la publicidad, el diseño de joyas, la juguetería. Y obviamente la suma de todos esos sectores, en adición a todo lo que es la educación para esos sectores, crea lo que se llama la economía naranja, que representa el 6.1% del Producto Interno Bruto mundial, que puede llegar a emplear en el mundo más de 130 millones de personas, el equivalente a la fuerza laboral de los Estados Unidos, que genera exportaciones por más de 646 mil millones de dólares, que es la quinta mercancía más transada del planeta y que supera 2.5 veces el gasto militar mundial. Ese es el tamaño de la economía naranja. ¿Por qué economía naranja? Bueno, ese es un nombre muy interesante. Primero porque cuando pensamos en hacer esta investigación, dijimos, hay que darle a esto una identidad cromática, así como lo tenemos con la economía verde. Y haciendo una profunda investigación nos encontramos con que los monjes sadhu utilizaban el color naranja como un color de inspiración cultural, como en las tumbas de Egipto se usaba un color que se llamaba el rejalgar para hacer identidad cultural, como los mayas también tenían el mismo color naranja para hacer toda su obra, no solamente pictórica, sino también el trabajo con arcilla. Y encontramos, por ejemplo, otras simbologías como la chakra, para aquellos que estudian el Reiki, las fuerzas energéticas del cuerpo, la chakra del abdomen, que es la chakra de la inspiración cultural y creativa, es también naranja. Hasta cosas tan elementales como que Frank Sinatra decía que el color naranja era el color más feliz. Entonces encontramos una serie de identidades culturales cromáticas con el color y decidimos bautizarla la economía naranja. Un trabajo fantástico. Fue un trabajo muy enriquecedor y ya hemos logrado ya más de 42.000 descargas desde la página del Banco Interamericano de Desarrollo y activar todo movimiento social para promover ese sector económico y mostrarle al mundo que era algo que no sabíamos, que desconocíamos, y era el peso económico y social que tiene ese sector. Bien, vamos a seguir indagando sobre ese tema, la economía naranja, y lo volveremos a consultar sobre el tema. Antes de despedirlo, quiero preguntarle cómo anda Colombia, cuál es la situación que se está viviendo en Colombia. Están en un proceso bastante largo ya de paz que impulsa el presidente Santos, pero trajo bastantes, digamos, debates y algunos desencuentros con el expresidente Uribe. Bueno, por su origen argentino, déjeme yo empezar con una frase muy particular, y como decía alguien, se necesitan dos para bailar el tango. Correcto. Entonces, para que haya paz, se necesita una genuina voluntad de paz de los dos lados. El pueblo colombiano y los gobiernos colombianos en el pasado han sido muy generosos con el grupo terrorista de las FARC para tratar de llegar a un acuerdo. Este gobierno decidió, en lugar de haber continuado la política de seguridad democrática, que también era una política de paz, pero que buscaba el sometimiento a la legalidad de esa organización terrorista, decidió volverles a abrir a ellos un diálogo con demasiada generosidad. ¿Y qué ha ocurrido en estos 3 años? Los ataques a la infraestructura energética del país han aumentado más de un 400%, la extorsión ha aumentado más de un 255%,
Los ataques en la infraestructura petrolera, solamente en lo que va corrido el 2014, ya le cuestan al fisco colombiano más de $1 billón. Entonces, ante todas esas realidades, lo que nosotros vemos es que la parte que se necesita para bailar el tango no está interesada en nada distinto a mantener sus actividades terroristas. Algo que puede ser también muy doloroso de este proceso es que las FARC no están dispuestas a pagar un solo día de cárcel, y me refiero a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad. Y somos muchos los colombianos que queremos una paz sin impunidad, que haya un mínimo de penas privativas de la libertad para los máximos responsables de esos crímenes. También somos muchos los colombianos que no queremos elegibilidad política para quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Y también somos muchos los colombianos que creemos que una paz creíble debe partir primero, de una cesación de todas las actividades criminales por parte de ese grupo. En segunda medida, tiene que haber una entrega verificada de las armas. Y tercero, tiene que haber una voluntad manifiesta de reparar a las víctimas y un compromiso inquebrantable por parte de esa organización de aceptar todos los crímenes que han cometido contra el pueblo colombiano. Ahora, qué contradicción, ¿no? Buscar la paz y generar conflictos, porque Colombia vive en el conflicto respecto a este tema. Pues yo creo que la palabra conflicto no es quizás la más propicia para el escenario colombiano, porque un conflicto supone que hay una gran división nacional y social. Aquí lo que tenemos es una minoría armada con una gran capacidad de daño que ha venido lacerando el pueblo colombiano por décadas, pero no es un movimiento que lo inspire a luchar contra un régimen dictatorial como ocurrió muchas veces en el pasado en América Latina. Colombia es una democracia vibrante, con oportunidades. Entonces lo que tenemos acá es un grupo que sigue utilizando un lenguaje político, pero que en realidad lo que tiene detrás de su velo es una organización narcoterrorista. Sí, yo me estaba refiriendo a esta puja entre los dos contendientes más importantes que tiene Colombia, el expresidente Uribe y el presidente Santos, que entraron en una guerra mutua, en una guerra de agresiones mutuas, a consecuencia de buscar la paz. ¿Cómo se encuentra la paz mediante este sistema de confrontación? A ver, yo creo que hay una cosa que es muy importante. Hay gente que ha tratado en mi país de trivializarlo, de banalizarlo, creyendo que es simplemente una diferencia entre dos personas. Yo creo que eso no es real, porque la verdad es que esto no es una relación amorosa. Acá hay unas ideas y hay unos principios que están respaldados en el querer, en el pensar y en el deseo de muchos colombianos. El presidente Uribe representa a muchos millones de colombianos que quieren una paz sin impunidad. Y el presidente Santos se ha encargado de generar esa polarización al no escuchar el clamor de esos millones de colombianos que le dicen sí queremos la paz, pero queremos una paz donde haya unos mínimos de penas privativas de la libertad. Sí queremos la paz, pero no queremos elegibilidad política para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad. Sí queremos la paz, pero con una cesación de actividades criminales. Y sí queremos la paz donde haya verdadera reparación moral y pecuniaria por parte de los verdugos de aquellas víctimas, y sobre todo que haya una aceptación de todos los crímenes que han cometido históricamente en contra del pueblo colombiano. Yo creo que si hubiera una voluntad de parte de nuestro primer mandatario y del gobierno de escuchar a esos millones de colombianos, habría más posibilidades de generar consensos en Colombia. Desde su posición política, ¿cómo ve el derrotero de Juan Manuel Santos, de aquel que fuera ministro de Defensa del expresidente Uribe, que llegó al gobierno apoyado por el propio presidente Uribe, y luego esta situación de conflicto entre los dos porque no se siguió la misma línea? ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la ve su partido? A ver, el presidente Santos fue elegido en el año 2010 para continuar una obra de gobierno. Bien. Y obviamente somos muchos los colombianos que nos sentimos defraudados, quienes lo apoyamos con mucha vehemencia y después vimos que el curso que tomó el gobierno fue totalmente distinto. Nadie, y óigase bien, nadie estaba esperando que el presidente Juan Manuel Santos fuera un títere de las ideas que lo eligieron, o del grupo que lo eligió, o del presidente Uribe que le dio la posta para llegar a la presidencia. Nadie estaba esperando eso. Pero lo que sí esperábamos era coherencia y consistencia con esas ideas. La seguridad democrática fue una idea de paz en Colombia. Y digo una idea de paz porque permitió llevar a las regiones más apartadas del país el aparato institucional del Estado con seguridad, con inversión, con justicia,
para darle al pueblo colombiano una libertad frente a la presión que ejercía el terrorismo contra ellos. Lo que hemos visto es un retroceso en muchos indicadores de seguridad, pero más triste, es un retroceso al mismo tiempo que el gobierno le ha vuelto a abrir las puertas políticas para legitimar a las FARC, y lo único que hemos recibido de parte de ellos es más violencia, más narcotráfico y más atrocidades. ¿Qué manos internacionales, qué ideas internacionales hay detrás del presidente Santos para llevar este camino? Se habla de el extinto Chávez como influyente, se habla de Fidel Castro, se habla del castrocomunismo, se habla de esta conjugación que han determinado los países integrantes del ALBA. ¿Todo eso influye en el presidente Santos? Pues mire, yo creo que hay algo que es muy particular, y es que en muchos procesos de paz en el mundo, los terceros estados que han intervenido han sido partes neutrales que han llegado a las mesas a tratar de fomentar acuerdos, pero que han sido siempre tajantes, vehementes y contundentes en hacerle ver, sobre todo a aquellas partes que son irregulares, que son grupos alzados en armas, cuál debe ser el camino de entendimiento con la institucionalidad. En el caso de Venezuela, Venezuela no es un país neutral, porque el régimen que tiene Venezuela ha sido un régimen que ha sido connivente, que ha sido promotor y que ha sido protector de la arquitectura criminal de las FARC. Y en el caso de Cuba, pues Cuba es un país que es opresor de todas las libertades. Cuba es un país que ha promovido y que ha impulsado y que ha protegido muchos grupos irregulares armados en América Latina. Entonces aquí no tenemos terceros estados con posibilidad de mediar en favor de la institucionalidad democrática, porque esos mismos dos regímenes lo único que son verdugos en su propio territorio de los valores democráticos. Hace poco, revisando archivos, me encontré con una fotografía del presidente Santos haciendo prácticas militares en Cuba. ¿Ustedes conocieron esa foto? No, no las conozco. ¿No conocen la foto esa? No. A mí me sorprendió mucho. Yo no creí que el presidente se había formado militarmente al lado de las fuerzas cubanas. No, no conozco. De joven. No conozco esa foto. ¿No la sabía? No. Ok. Suponte que ya está viendo esa fotografía. ¿Qué dato daría a esta realidad que vive Colombia hoy? Bueno, yo creo que el tema no es tanto interpretar fotografías o interpretar el pasado. Yo pertenezco, hay una razón, ¿verdad? Yo pertenezco a una generación que votó por el presidente Santos en el año 2010, que creímos que él iba a continuar un legado. Nosotros hemos visto los retrocesos que hay en Colombia. Nuestras ideas no giran en torno o en función de una persona, giran en torno a esa la labor de un gobierno, a las ideas que predica un gobierno y al actuar de un gobierno. Y lo único que hemos visto es grandes retrocesos, grandes riesgos. Por supuesto, como en todo, habrá cosas en que el presidente Santos lo habrá hecho muy bien, pero la esencia de lo que quiere el pueblo colombiano, que es reconquistar su libertad, su paz, con imperio de la ley, con la posibilidad genuina de desmovilizar y someter al imperio de la ley a esas organizaciones criminales, se ha desvanecido durante los 4 años que lleva esta administración. La sociedad colombiana, cuando votó en las últimas elecciones y renovó el mandato de Santos, está frustrada por haber permitido que continuara el proceso, se siente traicionada por haber confiado. A ver, yo creo que en las últimas elecciones hubo un gran porcentaje de colombianos que eligieron al presidente Santos. Esos colombianos lo hicieron sobre una promesa de una paz rápida, prácticamente inmediata, y donde el gobierno, antes de terminar el año 2014, iba a firmar un acuerdo. La realidad nos muestra, a pocas semanas que acaba el año 2014, que esa primera promesa se incumplió. La realidad nos muestra que las FARC no tienen ninguna voluntad de paz, y la realidad nos muestra, por la palabra de las mismas FARC, que antes de 2 o 3 años ellos no están dispuestos a sentarse a negociar absolutamente nada distinto a tener ningún tipo de pena, o sea, a no tener ningún tipo de pena privativa de la libertad, a tener elegibilidad política y a imponerle con sus ideas un pensamiento sectorial a Colombia en lo agrícola, en la tenencia de la propiedad, en el manejo de los cultivos ilícitos. Y yo creo que eso es un gran error que está tomando esta administración. Senador, gracias por su visita y por estos minutos con TV Radio Miami.
Vamos a renovar este diálogo en cualquier momento. Mucha suerte a los colombianos. A usted muchísimas gracias. Encantado.